Estimada comunidad, este video apunta y es muy especial porque va a versar sobre lo que es el verbo to be, quizás el verbo más importante o uno de los más importantes que hay en el idioma inglés. Bueno, y en el español, si lo traducimos, cero estar es un verbo básico y es como un verbo base para muchas de las conversaciones que nosotros tenemos y muchas expresiones lingüísticas que vamos a tener. Y se van a dar cuenta a medida que vayamos haciendo un par de frases a lo largo, naturalmente, de los distintos módulos que vamos a estar viendo. Entonces, en este módulo básico vamos a empezar. El verbo to be, que significa ser o estar, va a depender del contexto si es uno o es otro, ¿ya? Dependiendo de la frase. Pero por ahora, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. El verbo to be le vamos a dar acción, le vamos a dar vida. Los verbos son acciones, nunca lo olviden, pero le vamos a dar vida. ¿Cómo? El verbo to be y cualquier verbo se le da vida a través de los sujetos o los pronombres. Los pronombres que en algún minuto puede que lo hayan escuchado. Y aquí los vamos a repetir. Que son I, you, he, she, it, que siempre van juntos, we y they. I, you, he, she, it, we y they. Al darle vida al verbo to be, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Decimos I am o I'm, como está abreviado en muchas de las oportunidades. You are, he, she, it is, we are y they are. ¿Qué es lo que tengo puesto acá? Es simplemente la traducción respectiva de cada uno. Soy o estoy, eres o estás. He, she, it, is significa es o está, es decir, ella es o está. We are, somos o estamos. Y finalmente, obviamente, they are, que es ellos, son o están naturalmente. Esa es la traducción básica que hay para poder entender el verbo to be, ya que este verbo se usa en tres, no quiero hablar de modalidades, pero son como acciones lingüísticas, que es un término que me van a escuchar mucho de aquí en adelante. Y esta conjugación, esta vida que le dimos al verbo to be, ¿ya? Vamos a hacerla en tres acciones lingüísticas, que es afirmar, negar y preguntar. Estas tres acciones lingüísticas que están acá, el verbo to be se comporta de distinta manera, pero va siguiendo una lógica que yo se las voy a enseñar. Por lo tanto, en este minuto lo único que me interesa es que, a modo de comienzo, vean que este verbo básico, indudablemente, en un presente simple, como le llaman también, vamos a mostrar un par de ejemplos, como lo estoy acá, obviamente, mostrando en la pizarra. Por lo tanto, lo que ustedes ven en este minuto ahora en la pizarra es el verbo to be que está conjugado, es decir, le dimos vida y colocamos un ejemplo en tiempo presente. Es decir, si yo digo I am y le coloco como ejemplo a student, yo soy un estudiante. Esa es la traducción. Si yo digo you are y digo hungry, es decir, tú tienes hambre. Y ojo con eso, porque en español decimos tener hambre, pero en inglés no es así. Uno podría decir I am hungry también. Pero como ejemplo lo puse you are en segunda persona, you are hungry. Y así sí, no es you have, que es tener. Ojo con eso. You are hungry. He, she, it, que llevan exactamente lo mismo, porque estos tres sujetos, estos tres pronombres siempre van de la mano, es is,
que significa es o está. Para el caso, por ejemplo, de he's a student, o podría ser she's a doctor, un estudiante o una doctora, o it is raining, está lloviendo. Con we, que significa nosotros, we are at home, estamos en casa. Y they are, ellos son amigos. Algo simple, sencillo, para darles una idea. Esto es cuando uno se expresa en el verbo to be en tiempo presente. Algo muy sencillo como esto. Pero depende del contexto de si es ser o estar. Por eso que yo les decía, si yo digo, you are hungry, ¿se fijan? Tú tienes hambre, tú tienes hambre, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado justamente con la expresión que uno le da. Depende del contexto. Pero si yo digo, I am a student, ahí yo estoy diciendo, yo soy un estudiante. En cambio, si yo digo, they are friends, ellos son amigos. ¿Ok? En el primer caso, si yo quisiera cambiar el significado de ser, I am a student, yo soy un estudiante, yo podría decir, I am studying, que es el presente continuo, con el ing. Studying, usa el verbo study, ¿ya? Y ahí se convierte en yo estoy estudiando. Ahí cambia el significado. Por lo tanto, depende del contexto, es cómo se use naturalmente la frase. Pero en inglés tiene la garantía precisamente que solo se usa I am. Por lo tanto, es más sencillo el uso. Para uno o para el otro. Para ser o para estar. Simplemente es I am como todo el resto de los sujetos o de los pronombres. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes acaban de ver simplemente es la explicación del tiempo presente del verbo to be. Esto se puede negar, obviamente. Y yo comentaba recién de que el verbo to be se puede llevar, obviamente, a la negación. ¿Cómo se niega? Es muy sencillo. Simplemente, para el primer caso, yo tendría que después de la conjugación respectiva del I am, simplemente decir not. Y eso es todo. Para el caso de you are, not. He, she, not. We are, not. Y they are exactamente lo mismo. Not. Es más, si yo quisiera abreviar el are not, esto se transforma en aren't. Y el he, she, it, que lleva is, aunque se nota un poco, lo voy a escribir acá, sería isn't. La negación. Y como es we are y they are, es exactamente lo mismo como sale acá. Aren't. También lo voy a escribir acá. Esta es la negación. O la abreviación en el fondo de estos dos, de or not, que son para we, para they y para you. En el caso de he, she, it, es isn't. El is más el not. Por eso le explico, aunque me quedó un poco chica la pizarra, pero sí vale a la explicación en términos de que indudablemente la negación es nada más que lo que les acabo de explicar. Y no se olviden, tomen nota, yo hago estas explicaciones, si ustedes quieren tomar sus propios apuntes, siempre es recomendable, háganlo, ¿ya? Por lo tanto, aquí que es lo que vimos originalmente, el presente con un ejemplo, y ahora la simple y sencilla negación. ¿Y dónde va puesto? El not no va puesto después del sujeto, va después del verbo to be, es decir, I am, y ahí viene, o el are o el is, ahí viene el not, y así está abreviado, ¿ok? Así como recién entonces yo mostraba en la pizarra lo que era el tiempo presente del verbo to be, donde salía el sujeto, el tiempo presente, I am, you are, he is, etc. Y un ejemplo, que estamos viéndolo acá, ¿qué es lo que hago?
en la misma pizarra achiqué naturalmente por espacio lo que es ahora el tiempo pasado y le incorporé siempre la negación. ¿Ok? Entonces, esto se resume en lo siguiente, que es bastante sencillo. Lo único que agregué es el tiempo pasado. Así como yo digo I am, el tiempo pasado es was. Y I was es yo era o estaba. No lo olviden, tomen nota, yo era o estaba. El mismo ejemplo, a student, que se transformaría en yo era un estudiante. Con el you are es were, es decir, tú eras o tú tenías hambre. Pueden colocar el ejemplo que quieran. Yo simplemente le coloqué la misma que estaba acá para darle continuidad al mismo ejemplo. Y en el caso de he, she, it, que son los tres iguales, en cuanto a que al darle vida llevan el is, eso está, el pasado es was también. Es decir, él era o estaba. Él era o estaba cansado. Este que está aquí lo incorporé. Ella era doctor. Estaba lloviendo. El mismo ejemplo. Por lo tanto, el pasado para estos tres es was. Para el caso de we y para el caso de they, que era are, el tiempo presente, el pasado es were. Por lo tanto, we were at home. Nosotros estábamos en casa. Y con they were. They were friends. Ellos eran amigos. No estaban. Eran amigos. ¿Ok? Entonces, de ese punto de vista, el pasado respectivo de cada uno es el que está puesto acá en esta columna. Si yo quiero negar indudablemente lo que es el tiempo pasado, como también era el tiempo presente, después del verbo to be viene el not. Es decir, I was not a student. You were not hungry. He, she, it, ¿no es cierto? Por ejemplo, she was not o she wasn't a doctor. We were not at home last night. Okay? We were not at home last night. No estábamos anoche en casa. Y they were not friends. Okay? Ellos no eran amigos. Okay? They were just co-workers. Eran solo compañeros. They were not friends. Ahí está la explicación. Por lo tanto, en presente, en pasado, le estamos dando vida, negación para ambos tiempos y un ejemplo. Ya que vimos el tiempo presente, vimos el pasado e incluso con su respectiva negación, lo que yo estoy mostrando en este minuto en la pizarra es el modo pregunta, que también es bastante sencillo. Y como dice, primero va el to be, después va el sujeto y después va el complemento. Ya lo vamos a negar también. Así como el presente y el pasado tenían su negación, esto también puede tenerlo. Pero partamos para no enredar que en modo pregunta primero va el verbo to be, es decir, va la conjugación respectiva. Es decir, con el sujeto o el pronombre I, que es primera persona, am o was, cualquiera de los dos. Pues yo puedo decir, am I a student? Y va con el respectivo signo de interrogación. Am I a student? O puedo decir, was I a student? ¿Era yo un estudiante? O soy yo un estudiante, pero parte con el verbo to be cuando hago la pregunta. Pocas veces puedo hacer que uno se autocuestione, pero naturalmente para modo de el ejemplo es práctico. Ahora, quizás tome a lo mejor más sentido cuando hablamos en segunda persona y nos dirigimos, por lo general, naturalmente, al tú, a la segunda persona.
Entonces yo puedo decir, ¿Are you hungry? Y esta es pregunta. ¿Tienes hambre? Si va al principio, va escrito o lo escuchan, naturalmente que parte con el are, va a ser una pregunta. O bien, si le están preguntando en tiempo pasado con el verbo to be, parte con el where. Entonces, sería, ¿Were you hungry? ¿Tenías hambre? Pero si es con el are, naturalmente, ¿Are you hungry? Es una pregunta muy usual. Con el he, she, it, que siempre van de la mano, exactamente lo mismo. Primero va el is, cuando es tiempo presente. Is he tired? Y vamos a colocar acá, como siempre van de la mano, acá y acá y acá. Is he tired? ¿Está cansado él? O is she a doctor? Ella es doctora. O is it raining? Ustedes se pueden asomar, naturalmente, van a tener. Is it raining? O pueden preguntar, ¿está lloviendo? La afirmación es it is raining. Pero si primero colocamos el is, ya saben que es pregunta. Y si lo quieren escribir o lo ven así naturalmente escrito, es porque ya parte como forma de pregunta. Y si es en tiempo pasado, exactamente lo mismo. Was it raining? ¿Estuvo lloviendo? Was it raining yesterday? ¿Estaba lloviendo ayer? Entonces, el was puede, cuando quieren hacer una pregunta en tiempo pasado, ¿ya? Usando el verbo to be, ojo con ese apellido, parte con el was cuando se refiere a he, she, it, o si es primera persona. Para we y para they, así como también para you, parte con el are la pregunta. Are we at home? ¿Estamos en casa? Are they friends? ¿Ellos son amigos? Y lo mismo en tiempo pasado. Were we at home yesterday? Como que no nos acordáramos. ¿Estábamos en la casa ayer? O were they friends? Were they friends? Ya. ¿Eran amigos? Nada más. ¿Eran amigos? Eso es were they friends. Siempre preocúpense que cada vez que hagan una pregunta, usen la entonación. Como naturalmente como lo hacemos nosotros, los hispanohablantes, en el idioma español, usamos la entonación para preguntar, es obvio. En inglés es exactamente lo mismo. No lo expresen, no lo lean, si lo ven escrito, como si fuera una afirmación. Ustedes no pueden decir, ¿Are they friends? No, porque parte con ahora, es una pregunta, a question, ¿ok? Entonces, todo lo que acaban de ver en este cuadrito es que cuando se pregunta, parte ya sea en tiempo presente o en tiempo pasado, de acuerdo al sujeto, naturalmente, es que la pregunta que ustedes hagan y a quién se la dirijan, ya saben cómo hacerlo. Si es presente o es pasado. Yo debería haber colocado acá presente o pasado, pero ya se lo estoy indicando. Tomen nota de lo que les estoy diciendo. Nunca se olviden. Así que esto es el módulo básico en cuanto a todo lo que es el verbo to be. Voy a borrar un poco a continuación la pizarra. Voy a explicar otros pequeños detalles que son muy importantes porque vamos a ver ahora lo que puede ser también la negación como interrogación. Es decir, voy a poner un ejemplo. ¿No estabas en casa ayer? Estoy negando y estoy preguntando. ¿No estabas en casa ayer? Y eso existe también. Entonces, lo que yo estaba explicando precisamente es que así como la afirmación y así como lo que era el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo pasado también tenía una negación, el modo pregunta también lleva una negación. ¿Se acuerdan del not? Bueno, en este esquema que está acá, cuando estamos preguntando,
el not y yo quiero decirlo o escribirlo, va puesto precisamente y la voy a colocar acá la negación o intercalado. Aquí va el not. Aquí va el not. Ahí se lo tampoco le voy a poner solamente ahí exactamente lo mismo. Aquí va puesto el not, así como un poco de lado, por un tema de espacio. Aquí se conforma lo que es una negación también en pregunta, porque puede existir. Yo recién lo decía, ¿no estabas tú en casa ayer? Bueno, si yo mantengo el mismo esquema, la misma frase, y yo puedo decir, aren't they friends? ¿No son amigos? Es como una expresión como que si fuera de incredulidad a lo mejor. ¿No son amigos? Pero yo también eso lo puedo preguntar en tiempo pasado. ¿No eran amigos? ¿Se fijan? O con, por ejemplo, con el you, con segunda persona, que es lo más clásico. Obvio, pues si nos estamos dirigiendo a una segunda persona cuando hablamos. Entonces, podemos decir, aren't you hungry? O sea, ¿no tienes hambre? Que puede ser. O weren't you, weren't you hungry? Y le voy a agregar el yesterday. ¿No tenías hambre ayer? Weren't you hungry? Puede ser. Entonces, en lo que es pregunta, si quiero negar esa pregunta, porque puede ser que yo haga esta interrogación, esta interrogante, pero como que la pongo en duda. Pero nosotros los hispanohablantes generalmente decimos eso. Digo, ¿es que acaso ellos no eran amigos? Bueno, ahí podría ser, were not they friends? Weren't they friends? Entonces, el not va puesto siempre después del verbo to be, ya sea en tiempo presente o en tiempo pasado, pero dentro del concepto de lo que es una pregunta. Una pregunta también lleva una negación. ¿Ok? Entonces vamos a ver, y lo que les quiero explicar ahora es, y voy a borrar la pizarra para escribir el tiempo futuro que también existe dentro de lo que es el verbo to be, indudablemente. Ahora, en relación a lo que es el verbo to be en tiempo futuro, yo borré la pizarra mágicamente y voy a empezar de a poco. ¿Por qué razón? Porque el tiempo futuro es el will y el going to. ¿Okay? Entonces yo puedo llevar el verbo to be, obviamente, a este tiempo. Y es bastante sencillo. Y lo voy a llevar primero con el will. El will que se van a encontrar en otro video, aunque este es el primero. Yo quizás me estoy adelantando un poco, pero yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado antes. Y aquí yo, con lo que voy a explicar, va a confirmar quizás lo que saben. Y si no, tomen nota. El sujeto, I o you y todo lo que nosotros conocemos, he, she. Vamos a partir, que sé yo, en primera, segunda persona. Si yo le agrego esta palabrita y quiero llevar el tiempo, el verbo to be, perdona, tiempo futuro, y quiero decir simplemente yo seré o yo estaré, simplemente coloco el will y después coloco be. Así de sencillo. Y esto se transforma en yo seré o estaré. Tú serás o tú estarás. You will be a great student. Tú le puedes decir a un niño, ¿cierto? O tú estarás. You will be, qué sé yo, you will be tomorrow at the beach. Tú estarás mañana en la playa. Pueden inventar la frase que ustedes quieran. Pero así se conforma simplemente el will más el be.
Y así ocurre con todos los pronombres. Es decir, I, you, he, she, el it, el we, el they, simplemente will, aunque separé para explicar los dos primeros nomás, she will be, it will be. Y nada más que esto. Cuando yo solo quiero usar el will. Por lo tanto, no es más que esto. El going to también se usa, porque son las dos formas de usar algo en futuro. Y por supuesto que el going to también se aplica a este video. Entonces, a continuación les voy a mostrar lo que es el going to. Ahora, el going to con el respectivo sujeto y el verbo to be. Es decir, el verbo to be, ¿cómo le llama a futuro? Con el will, que estábamos viéndolo ahora en la pizarra, pero también con el going to. Y esto se conforma de la siguiente manera, es como la sintaxis, es la estructura que pueden usar cuando se usa el going to. Fíjense en lo siguiente. Sujeto, el to be, el going to, que muchos lo abrevian como un slang, el gonna, el famoso gonna, y se lee de la siguiente manera. I am o I'm gonna be. Y esto se lee de la siguiente manera. Yo voy a ser. Yo voy a ser. Y lo voy a escribir. Porque en español se confunde. Esto es así. Voy a escribir solamente el primero. Yo voy a ser. Ya que en español lo confunden y lo pueden llevar al inglés de mala manera. En español lo escriben yo voy y escriben como hacer. Esto no. Esto está mal escrito en español. Hay mucha gente que como lo escucha, lo escribe. ¿Ya? Y lo escriben en español y lo llevan al inglés de la misma manera. Por lo tanto, se lo escriben así. Yo voy a hacer para nada. Esto es, yo voy a ser. O sea, son dos palabras. Y este es el I'm gonna be. De la misma manera pasa con el you. You're gonna be, he, she, it is gonna be, we are o they are gonna be. Y después va el complemento de lo que ustedes quieran. Complemento con cualquier frase. ¿Ya? A mí me gusta mucho una que dice, it is gonna be raining. Ustedes miren, por ejemplo, el weather, el clima, y dicen, oye, ¿cómo va a estar mañana? It's gonna be raining. Va a estar lloviendo. Va a estar lloviendo. Por eso lo separo en español. It is gonna be raining. O cualquier complemento de los que vimos anteriormente para el resto de lo que era el verbo to be. I, you, he, she, it, we, they, am, are, is, are, going to be. Esa es la sintaxis, esa es la estructura cuando yo uso el verbo to be en tiempo futuro. ¿Ok? El will era el sujeto, el will y el be. Punto. Pero para usar el going to, es decir, anexarlo, yo no puedo decir I going to be. Tengo que colocarle la conjugación del verbo. Am, are, is o are nuevamente para el caso de we, they. Esta es la forma como se estructura. Por lo tanto, en futuro existe también la alternativa de que pueda ser como pregunta en tiempo futuro. Porque esto que está aquí, también puedo preguntarlo. Yo voy a colocarle el siguiente ejemplo. ¿Se acuerdan que yo hablaba de at home como ejemplo delante? Yo puedo decir, are you going to be
at home tomorrow? ¿Estarás en casa mañana? Pero ¿vas a estar en casa mañana? Que es muy distinto. Entonces, si yo esta afirmación que está hecha en futuro, yo la puedo transformar también en una pregunta en este tiempo. Y ahí yo tengo que llevar toda esta conjugación al frente de la frase. Tomen nota de lo que les estoy diciendo. Esto cuando hacen una consulta, cuando hacen una pregunta y dicen, vamos a cambiar el sujeto, ¿no? Con el is también, que es tercera persona. He, she, it, tercera persona. Y yo puedo decir, ¿is he gonna be at home? El mismo ejemplo. ¿Va a estar él en casa mañana? ¿Is he gonna be at home tomorrow? Bueno, con she o con it. ¿Is it gonna be raining tomorrow? Lo mismo. ¿Is it? ¿Is she? ¿Is he? ¿Are you? Como ustedes ven, cuando se pregunta, y estamos hablando en tiempo futuro, en este ejemplo, vuelvo a repetir, el to be va adelante, con antelación. Parte antes del sujeto. ¿Qué pasa con el will? Que en antes no, hace unos minutos no lo explicaba. Exactamente lo mismo. Si yo puedo preguntar en español, ¿estarás allá? ¿Estarás en el estadio? ¿Estarás en el colegio? Ese es cuando usamos el will. Y yo ahí digo, ¿will you be there? ¿Will you be at school? Porque la afirmación es, you will be at home, you will be at school. Pero si quiero preguntar con el will va adelante. Que era mucho más sencillo, así que no vale la pena anotarlo. El will va adelante. Después va el sujeto y después va el be. Después el complemento. En el caso del going to, que es un poquitito más complejo, más detallado, que lo estoy escribiendo acá, primero va este to be, luego va el sujeto y de ahí todo el resto igual. Y por supuesto con la respectiva entonación. Así se transforma, obviamente, lo que es la pregunta en tiempo futuro. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, dentro de lo que es para no borrar lo que sale acá, ¿qué pasa si yo al verbo, perdón, a esto que está aquí, lo quiero negar? Y yo digo, no voy a estar en casa. Porque si yo digo, I'm going to be at home, y lo voy a escribir acá como ejemplo, at home, ¿ya? A manera de ejemplo. Si digo, I am going to be at home, si yo quiero negar eso, ¿se les ocurre ya cómo puede hacer? Pues bien, después del I am viene el not, cuando es negación. I'm not going to be at home. You are not going to be at home. Y a todo lo que están acá, los sujetos, más la conjugación respectiva, si le colocan el not, esta frase se transforma en algo negativo. Otro ejemplo, they are not going to be at home. Ellos no van a estar en casa. Así de sencillo. Tomen nota en ese sentido. Tomen nota. We are not, otro ejemplo, lo mismo. We are not going to be at home. ¿Ok? Si yo le quito el not, se transforma en una afirmación en tiempo futuro. We are going to be at home. Y si es pregunta, ¿cómo era? El are va al principio. Are we going to be at home? Esto va al principio cuando es pregunta usando el going to.
Pero no se olviden que lo que estamos hablando nosotros es del verbo to be. El verbo to be también se expresa en futuro, con will y con going to. Un detalle importante que borré la pizarra, que lo comenté, que era la negación del futuro del verbo to be, que usamos el will. Recién decía yo, I will not be at home. I will not be a student. Lo que ustedes quieran agregar como complemento. Cuando el will va con el not, esto se transforma en want, que es la abreviación, un tema importante. El will más el not es el want. Ya sea, obviamente, que yo diga, I won't be at home tonight. No estaré en mi casa esta noche. ¿Ok? I won't. You won't be at home. Lo mismo. Y así con todos los pronombres. Recuerden que cuando uno usa el verbo to be en futuro, es el sujeto, el will, si usamos el will, más el be, tal cual. I will be, you will be, they will be, etc. Pero si es negación, le agregan el not. Pero se abrevia el will con el not de esta manera. ¿Ok? Eso me interesaba comentarles, por supuesto, porque me di cuenta ahora que borré la pizarrita, por supuesto, y no les dije, obviamente, porque esto lo pueden ver escrito. La pronunciación es importante. Want, que no es el want, como con A, de querer. ¿Ok? No, este es el want, que es la negación de estos dos que están acá. Entonces, yo les quiero comentar algo acá y voy a colocarlo debajo simplemente. Yo creo que sería quizás la última parte de todo lo que significa en este largo video de la explicación del verbo to be, fundamental, fundamental en todo lo que hacemos, hablamos. ¿Okay? Se van a dar cuenta si lo empiezan a leer, si lo escuchan en videos, en películas, en conferencias, etcétera. ¿Qué es lo siguiente? Cuando yo hablo del pasado, del verbo to be, en primera persona, era y es I was. ¿Se acuerdan? El I was, que es yo era o estaba. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo saben. Pero existe una excepción en que yo puedo usar el I were. Y el were, acuérdense que era del you are, you were. O we are, we were. Y el they, exactamente lo mismo. Pero ocurre que cuando yo digo I was, que era yo era, yo estaba, también puedo usarlo con el were. ¿Cuándo? En casos hipotéticos, cuando yo quiero plantear una situación hipotética. Ejemplo. Y se usa de la siguiente manera. Se le agrega la sílaba if, que es como una palabra, significa sí, como de condicional. If I were younger, etc. Si yo fuera más joven, if I were taller, si yo fuera más alto, es decir, aquí se combina de una manera bien especial el if, va el where y además va un adjetivo en su segunda posición. If I were y le colocan el adjetivo. Entonces, esta es una pequeña excepción que dependiendo del contexto y cómo lo vayan a usar, de manera como lo estoy explicando, es la aplicación de este famoso where, que significa si yo fuera o estuviera. Yo podría decir, if I were in your place, si yo estuviera en tu lugar, también lo puedes decir.
y de hecho yo siempre lo escucho, las conversaciones. Por eso yo lo dejé al final, a la colita, de toda la explicación del verbo to be, porque es una excepción. Creo que con esto damos término a todo lo que espero haya quedado claro. Tomen nota, siempre lo recomiendo, de lo que es este verbo to be, que no solamente es decir I am o I am, ya I apóstrofe M, que es como lo más que se pronuncia, I am. Y todas las explicaciones en cuanto a lo que es en tiempo presente, pasado, futuro, y cada uno a su vez tiene una afirmación, una negación y una pregunta. Y se van a acordar de esto porque se van a encontrar en este curso, en esta mentoría para todos ustedes, mi querida comunidad, que se aplica de manera precisa y constante el verbo to be.